Así que nada, como os decía, la sesión de esta tarde se divide en dos partes. Una primera parte de aprendizaje basado en proyectos que os dará Pat Sánchez y después seguiremos con pautas para las familias. Así que, Pat, cuando quieras. Perfecto, gracias Gerardo. Pues nada, pues empezamos. Yo os voy a explicar el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, más que el aprendizaje basado en proyectos, el uso de las tecnologías en las diferentes fases del aprendizaje basado en proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho estas semanas, ¿de acuerdo? Que hemos trabajado estos contenidos y el objetivo de este webinar pues, es completar un poquito tanto las plataformas para el alumnado, ¿no? Las que os hemos explicado, así como los recursos para los docentes, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os decía, yo voy a explicaros concretamente el aprendizaje basado en proyectos y cómo intervenir, o sea, cómo utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, las herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que todos los debéis conocer, ¿vale? Que más que menos les suena seguro porque no es una cosa nada nueva el aprendizaje basado en proyectos, pero sí que es una de las metodologías que nos puede ayudar mucho a la hora de planificar nuestra intervención con el alumnado con autismo. ¿De acuerdo? El aprendizaje basado en proyectos se caracteriza por ser una metodología activa. Las metodologías activas lo que hacen es transformar, ¿no? Los roles que tradicionalmente ha habido en la enseñanza. En este caso, el papel protagonista lo coge el alumnado, ¿no? Él tiene una participación activa y es el que hace, quien planifica y va construyendo conocimiento. ¿De acuerdo? El caso del profesor pues, es el que se encarga de crear, ¿no? Esas situaciones de aprendizaje para conseguir un avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? El aprendizaje basado en proyectos se basa en tiene una serie de características, ¿no? Tiene bastantes más que estas, pero pienso que estas tres son importantes cuando hablamos de la intervención educativa con alumnado con autismo, ¿no? La primera es la que promueve la transversalidad de los contenidos. Es decir, nosotros podemos plantear en un mismo proyecto diferentes temáticas de áreas diferentes, podemos trabajar competencias desde la lingüística a la matemática, a la tecnología. Podemos plantear un proyecto que englobe diferentes áreas, no nos tenemos que centrar solo en una, ¿no? Otra de las características es que se pueden adaptar, ¿no? Los proyectos se pueden adaptar a todas las etapas educativas. Sí que es cierto que suelen usarse mucho en primaria y secundaria, pero también hay proyectos muy interesantes en educación infantil, ¿no? Y se pueden plantear tanto desde escuelas ordinarias como escuelas de educación especial. No, es una forma de trabajar muy inclusiva, ¿no? Donde cada uno puede asumir un rol diferente y participar según sus capacidades. Y otra de las características que pienso que es importante, sobre todo cuando hablamos de alumnado con autismo, es que fomenta la capacidad para el trabajo en equipo, ¿no? Nos permite precisamente trabajar este aspecto que a veces es más difícil de incorporarlo dependiendo de si utilizamos metodologías más tradicionales, ¿de acuerdo? Bueno, estas son tres, pero si conocéis el aprendizaje basado en proyectos sabéis que hay muchísimas más. ¿Qué más? Bueno, ¿qué beneficios, ¿no? aporta para la intervención educativa? El primero yo pienso que es que me motiva un montón, ¿no? Cuando son ellos los que van construyendo ese aprendizaje, ¿no? Cuando se parte de esa pregunta o de ese reto y bueno, pues es una cosa que es muy suya, ¿no? Que también ellos han participado y esa motivación por resolver algo que les interesa a ellos mismos nos da ese punto más, ¿no? En cualquier proceso de enseñanza o en cualquier actividad que pensemos para nuestra aula, ¿no? Muy ligado, ¿no? A lo que decía antes del trabajo en equipo, es que nos permite trabajar, ¿no? Desarrollar las habilidades sociales.
justamente pensamos que, bueno, pues que es un área que hay que diseñar actividades explícitas para poder y para que los alumnos puedan incorporar, ¿no?, todos los elementos que les van a permitir pues, participar correctamente con iniciativa, de una manera activa en las diferentes interacciones, ¿no?, que se van a dar cuando trabajamos pues en equipo. Entonces, bueno, pues también nos va a permitir trabajar esta área tan importante para el alumnado. También otra de los beneficios es que podemos, ¿no?, diseñar estos proyectos para promover las habilidades de la vida diaria, ¿vale? No solo nos vamos a centrar en áreas curriculares, sino que vamos a poder incorporar aprendizajes más funcionales también, ¿vale? Y otro de los beneficios es el que facilita el aprendizaje autónomo. O sea, sí que es verdad que van a necesitar esa supervisión, van a necesitarnos ayudas, sobre todo al principio, ¿no? Si no podemos empezar tampoco a trabajar por proyectos con un proyecto transversal y de toda la escuela, ¿no? Vamos a empezar por proyectos pequeños, cercanos al alumno, ¿vale? Y justamente con un objetivo que también sea este, ¿no? Que facilite la autonomía en el trabajo, que no necesite tanta ayuda, quizá. Bueno, pues esto también es uno de los beneficios, ¿no? Y el último vaya que queremos destacar es que se puede desarrollar, ¿no?, o que ayuda a desarrollar las competencias de organización de la información y gestión del tiempo, ¿vale? También son dos aspectos que en las personas con autismo se pueden ver bastante afectados debido, ¿no?, al déficit en función ejecutiva. Pues bueno, también este tipo de aprendizaje nos va a facilitar el poder intervenir en esas áreas, ¿no?, y va a ayudar a estructurar la información y a aprender a gestionar y organizar y ver también, ¿no?, el tiempo, la gestión del tiempo. Y bueno, por último, ¿no?, para hacer un poco de recordatorio, el aprendizaje basado en proyectos se basa en una serie de fases que hay que ir siguiendo, ¿vale? Son estas: la primera es el desarrollo del proyecto, donde hace falta definir el tema, qué competencias se van a desarrollar o qué áreas van a estar involucradas, qué herramientas tecnológicas se van a utilizar, ¿vale? Es lo que nos va a dar el marco del proyecto. Luego será necesario desarrollar este proyecto, ¿no?, y hacerlo pues buscando información, no sé, organizando grupos. Hay toda una serie de pautas a seguir, ¿no? Luego deberemos de elaborar un proyecto, ¿no? Nuestro proyecto siempre empieza por plantear un problema, una solución, una pregunta y elaborar un resultado, ¿no? O sea, y encontrar ese resultado, y ese resultado hay que plasmarlo en algún tipo de representación. Ya puede ser un audio, un vídeo, puede ser un blog, puede ser una cosa física, ¿no?, un producto físico, ¿vale? La cuarta fase es la de evaluación. Finalmente tendríamos la última fase, que es la de difusión. Es decir, nosotros debemos de utilizar algún tipo de plataforma para poder evidenciar el trabajo a dónde nos ha llevado, ¿no? Cómo lo hemos hecho, cuál es nuestro producto y hacia dónde y cómo hemos llegado a esta solución, ¿vale? Y bueno, ya está. Un poquito de recordar lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Ya nos centramos ya en las herramientas tecnológicas que podemos usar en cada una de estas fases. Tengo que decir, luego os dejo en el chat, os voy a poner el enlace con un Genial y con todos los recursos que vamos a ir nombrando aquí, ¿vale? O sea, que no, si hay alguno que no se ve el nombre o cualquier cosa, no os preocupéis, que lo tendréis y también lo colgaremos luego en el aula virtual, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con las herramientas tecnológicas para el aprendizaje basado en proyectos. En la primera fase, la de diseño del proyecto, lo que comentaba antes, lo que tenéis que hacer es definir qué líneas va a tener ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros os proponemos usar pues, dos herramientas. Una es Canva y la otra es Genially. Canva es una herramienta, bueno, pues que nos permite generar como infografías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí podríamos recoger todas nuestras
todas nuestras partes, ¿no? En qué va a consistir este proyecto, ¿no? Qué competencias vamos a trabajar, los estándares de aprendizaje, cómo vamos a evaluar, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, una rúbrica, una autoevaluación del alumno, depende, ¿vale? Cómo va a ser nuestro producto final. Podemos organizar también las tareas, quién va a hacer qué, ¿de acuerdo? Saber dónde vamos a hacer la difusión, ¿no? Qué más los recursos que podemos utilizar y las herramientas TIC también, ¿no? que vamos a utilizar. ¿Vale? Y aquí también podemos especificar cómo vamos a gestionar, ¿no? estos agrupamientos entre los alumnos, las tareas que va a hacer cada uno en estos agrupamientos. Bueno, pues Canva nos permitiría plasmar este diseño del proyecto y también nos lo permitiría hacer Genially, ¿vale? Como veis es exactamente lo mismo, la diferencia es que Genially es interactivo, entonces cuando podríamos ir seleccionando cada uno de estos elementos y nos llevaría a él, ¿de acuerdo? Pero bueno, son dos formas diferentes de poder plantear con el alumnado el diseño de nuestros proyectos. ¿Qué más? Bueno, seguiremos en la siguiente fase, que es la de desarrollo, y tendríamos una primero que es de buscar, almacenar y sintetizar la información. Es decir, vale, yo ya sé cuál es mi proyecto, en qué consiste, qué es lo que tengo que buscar o qué pregunta tengo que desarrollar para encontrar la solución a ese problema. Vale, lo primero es buscar información. Bueno, pues están los buscadores clásicos, ¿no? Tenemos Google y tenemos Wing, que son quizás los más conocidos. Luego tenemos Yahoo y Ask, que quizás no son tan conocidos. Ask, por ejemplo, es muy conocido en el mundo anglosajón, ¿no? Y tenemos también el DuckDuckGo, ¿no? Que la diferencia quizá con los otros es que DuckDuckGo no recopila información del usuario ni de la IP desde donde te conectas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también es un aspecto que quizá por privacidad vale la pena también tener en cuenta, sobre todo si trabajamos en escuela. Y bueno, evidentemente un sitio excelente donde buscar información, ¿no? Es la Wikipedia. Es un recurso también muy accesible y que podemos encontrar en diversos idiomas, con lo cual también es una buena forma o es un buen lugar donde ir a buscar la información. Bien, estaremos en desarrollo, hemos visto cómo buscar la información y qué herramientas, ¿no? podemos utilizar para almacenar la información. Tenemos los clásicos como pueden ser Google Drive o Dropbox o Box, ¿vale? que nos permiten, y Amazon Cloud o OneDrive, ¿vale? que nos permiten almacenar nuestros archivos, las carpetas. La mayoría tienen una parte gratuita de gigas y luego si tú necesitas más puedes contratar más, puedes pagar y tener más gigas, ¿vale? Y nos permiten almacenar pues, desde imagen a texto a vídeo, ¿de acuerdo? Luego tenemos específicas para almacenaje de fotos y, bueno, también pues, la clásica de Google Fotos y Flickr, seguro que las conocéis, pero son alternativas muy válidas, ¿no? que también vale la pena incorporar y que nuestros alumnos sepan, ¿no? que existen, cómo funcionan y qué hay que hacer para acceder a ellas o cómo acceder a ellas, ¿no? Y luego también para vídeo pues tenemos las dos más clásicas que son YouTube y Vimeo, ¿no? que estas nos permitirán almacenar nuestros vídeos a través de una cuenta y también tenemos SoundCloud, ¿vale? que esta es la que, bueno, para todo lo que es música, los audios y demás, realmente ofrece buenas características para trabajar con nuestro alumnado, ¿de acuerdo? Hemos visto pues, en la fase de desarrollo, para buscar, para almacenar, pues ahora vamos a ver aquellas herramientas que nos pueden ayudar a sintetizar la información, ¿de acuerdo? Existen muchísimas, pero bueno, aquí hemos buscado algunas que pensamos que son chulas por lo que ofrece, ¿no? Esta primera es Booklet. Esta a mí me gusta mucho. En la escuela los chavales la saben usar muy bien porque nos permite también incorporar toda la parte de imagen y es muy fácil de modificar. Entonces también es una aplicación, está en iOS, está en Android, está para ordenador en formato web. Lo bueno es que a nivel de cuando trabajas con tablet, claro, a nivel táctil es mucho más fácil mover
mover, no necesitas tanta precisión quizá que con un ratón, ¿no? Entonces, bueno, si no la conocéis también hay una versión Little que es gratuita y que podéis probar tranquilamente y veis las opciones que os ofrece y permite luego reorganizar muy bien toda la información que aparece. Es muy fácil generar un enlace aquí o sacarlo de aquí, ponerlo hacia el otro lado o mover, y es un lienzo muy grande que tú puedes ir seleccionando por partes de pantalla. Está chulo y permite exportar también. Vale. Otros con las mismas son muy parecidos, pero bueno, son diferentes formatos para que os hagáis idea también, ¿no? De que en la red hay muchísimos, pero bueno, yo conozco estos. Esta es Google, que también es una herramienta colaborativa, muy de que es chula de conocer, y también, al igual que la otra, nos permite incorporar imagen y texto, ir creando ramificaciones por colores, ¿vale? Que esto también es muy, a nivel visual, es muy chulo, queda muy chulas luego. Está también esta, Mindomo, que es bueno, pues otra alternativa, ¿vale? Todas las que hemos buscado son muy parecidas, no. Intentamos que entre también toda la parte de imagen, porque a veces, bueno, ya sabes, tenemos algunos alumnos que no tienen acceso a código escrito, pero sí que pueden manejar perfectamente con imágenes y hacer un perfecto esquema, un perfecto mapa de una imagen mental, o sea, no, un mapa de conceptos, perdón, a través de imágenes, ¿de acuerdo? Y finalmente, Lucidchat, ¿vale? Que también esta la he conocido yo hace poquito y la verdad es que me ha parecido bastante buena, y Agel sí que es un poquito más complicada de hacer funcionar, pero bueno, yo recomiendo que si tenéis ganas de conocer herramientas, le echéis un ojo, la trasteéis y a ver qué os parece, ¿no? Pero pienso que son 4 aplicaciones que para sintetizar la información pueden ser de gran utilidad, porque nos las permiten agrupar, relacionar, ¿vale? Analizar, y a partir de aquí podemos hacer un redactado o podemos pensar cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero sí que es muy importante dar estas herramientas al alumnado para que pueda aprender a organizar, ¿no? toda esta información y sintetizarla de una manera comprensible y funcional para poder seguir desarrollando el proyecto. ¿Qué más? Pues bueno, ya hemos visto el desarrollo, pues vamos a ver ahora las herramientas tecnológicas que pues ofrecemos, ¿vale? Para trabajar, o sea, para la fase de elaboración. En la fase de elaboración lo que debemos hacer es representar, ¿no? De una forma gráfica nuestro producto, nuestra solución al problema o a dónde hemos llegado, ¿no? Dónde nos ha llevado el desarrollo de nuestro proyecto, y algunas de las herramientas que podemos usar para ello por ejemplo, es cómo vamos a hacer esta representación, bueno, pues con presentaciones, ¿vale? Generally veréis que va saliendo bastante, pero realmente es una herramienta muy versátil que puede dar para desde hacer una infografía, pues hacer una presentación, ¿no? Prezi también es una muy buena alternativa. Está para iOS Keynote, el PowerPoint y el documento, o sea, y Google, las presentaciones de Google, ¿vale? Son 5 herramientas que, bueno, que son fáciles de hacer funcionar y que hay algunos alumnos que le irán mejor unas, hay otros que les irán mejor las otras, pero bueno, estas son las que son más accesibles quizá, ¿no? ¿Qué más? Sí que podemos hacer también que nuestro producto final sea un audio o sea una creación, un vídeo, ¿no? A nivel de audio, Audacity para mí es de las que funciona bastante mejor y es una alternativa muy buena. Esta es Movie Maker. Movie Maker sé que no sé si está activo o no está activo, porque para Windows yo creo que lo dejaron, o sea, que con el último actualización de Windows no iba. La he dejado porque si la tenéis instalada en el ordenador, la verdad es que vale mucho la pena. Esta es iMovie, que es para sistemas operativos de iOS, ¿vale? También hemos puesto un ejemplo de stop motion, ¿vale? Porque, bueno, son divertidas de hacer y nosotros en el cole hemos hecho algunos de los proyectos. El final ha sido una stop motion y la verdad es que
permite trabajar muchísimo y segmentar y organizar información y crear y no sé, pienso que es buena idea de conocer, ¿vale? Y otra de las herramientas que os recomendamos es Video, ¿vale? Que también es bastante intuitiva de hacer, ¿vale? Bueno, podemos hacer presentaciones, podemos hacer también que nuestro producto final sea el audio-vídeo, podemos hacer las infografías, ¿vale? Como os comentaba, vuelvo a repetir Genially y vuelvo a repetir Canva, pero realmente para infografías son dos herramientas muy útiles que en solo un vistazo puedes ir viendo lo que pasa. Y otra de las infografías es Easely, ¿vale? Que realmente también es chula. Voy a ver el chat que hay cosas. Ah, vale, ya vas contestando. Gracias. Merci. Vale, bueno, pues estábamos ahí. Las herramientas tecnológicas en la fase de elaboración. Hemos visto las presentaciones, el audio, el vídeo, las infografías, ¿vale? ¿Y qué más podemos ver? Ahora, las líneas de tiempo, ¿vale? En líneas de tiempo hay esta que me gusta muchísimo como las plasma, se llama Visme y tiene muchísimas plantillas ya hechas y son muy fáciles de modificar los datos. Entonces depende de tu producto final cual sea, ¿no? Puedes hacerlo vertical, horizontal, hay ya modelos por temáticas. Está chula. Y luego también está para hacer líneas de tiempo, la de Office Timeline, que también es más seria, es más clásica, ¿vale? Son dos modelos diferentes, pero bueno, podemos trabajar tanto, pues lo que decía antes, ¿no? Tenemos alumnado de todas las edades, con lo cual también es importante de ofrecerles siempre el recurso más adecuado a la capacidad o a la edad o a la temática que están tratando, ¿no? Entonces, es lo que os digo, hay montones de recursos en la red y seguro que conocéis, pues que si conocéis a alguno y que queráis recomendar, sobre todo lo ponéis en el chat, ¿vale? Y así compartimos recursos entre todos, que esto es lo más interesante de estas formaciones, del poder saber lo que yo hago, tú haces, ¿vale? Bueno, pues estas son las herramientas que podríamos utilizar para la elaboración, ¿vale? Y también podíamos hacer, o sea, que nuestro producto final fuera una animación, ¿vale? Entonces, para ello hay diferentes aplicaciones. Nunca me acuerdo cómo se llama esta. Esta es Platagon Stories. Ahora os lo busco, que me lo he apuntado porque aquí lo tengo. Plotagon se llama, ¿vale? Que esta nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, como veis, permite hacer películas, ¿vale? Creando nuestros propios personajes, ¿vale? Y generando nuestros guiones, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Photon, ¿vale? Es muy parecido también nos permite registrar los audios e ir incorporando texto, ¿vale? Las opciones de edición son bastante intuitivas, son bastante facilitas de funcionar, ¿vale? También es una alternativa chula. ¿Qué más tenemos? Chapter Kids, esta me gusta mucho, sobre todo con los peques, porque es sencillísima de hacer funcionar. Simplemente debemos cargar una imagen y veis esta línea que aparece aquí en la pantalla, que está en el mono, que hay una línea. Esto nos permite generar como una boca, ¿vale? Y luego con el botón de abajo, donde está el micrófono, grabamos el audio que queremos. Entonces, bueno, el resultado es muy divertido y realmente es muy fácil e intuitivo de funcionar. ¿Qué más tenemos? Tenemos Tayuchi Sketchers. Esta es para aquellos habilidosos del dibujo, ¿vale? Permite hacer cosas muy bonitas, muy chulas a través del dibujo. Tiene unas herramientas que permiten, pues, desde difuminar a estampar, y además permite grabar todo el proceso de dibujo, con lo cual el resultado final es chulísimo. Nosotros en el cole tenemos un alumno que es un artista dibujando, ¿no? Y cuando hay alguna cosa de estas y hay que crear la historia a través de dibujo, él es el encargado de hacerlo a través de esta aplicación, ¿no? Y la verdad es que el vídeo resultante es muy divertido de ver.
Y finalmente también está una muy clásica que es Story Creator, ¿vale? Esta también es muy sencillita de funcionar. Simplemente debemos tener las fotos cargadas en nuestro dispositivo o podemos dibujar nosotros en el momento, y que para los artistas también es una aplicación muy buena y también nos permite tanto incorporar texto como incorporar el audio, ¿vale? Y luego nos queda como un libro. Está chula de conocer también esta, ¿vale? Creo que sí que de elaboración ya está. Y nos pasaríamos ya, iremos acabando, ¿vale? En la fase de evaluación. Estaríamos en esta fase, lo que debes hacer básicamente es establecer, perdón, falta una R, qué indicadores de evaluación, ¿no? tiene este proyecto, que es cómo lo vas a evaluar. Si las rúbricas van a ser suyas, si vas a hacerla tú, ¿qué indicadores? Básicamente, ¿vale? Existen herramientas como Rubistar que te permiten editar tu propia rúbrica, ¿vale? Esto es para formato web y también podéis trastearla porque a mí me parece una alternativa chula de funcionar, ¿vale? Y que, bueno, permite. Luego hay, seguro que se os ocurren a vosotros 1000 historias para generar rúbricas o diferentes actividades, ¿no? De evaluación o autoevaluación. Pero sí que es cierto que las rúbricas quedan como muy claras, está muy organizado y en todo momento saben, ¿no? En qué momento de la evaluación están. Entonces yo pienso que debemos ir incorporando esto porque les ayuda a saber, ¿no? Si están cumpliendo con los objetivos de cada una de las partes o de cada una de las fases de los proyectos, del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Se pueden ir creando para ver si van consiguiendo los objetivos propuestos. Y no sé si es que he ido muy rápido, ¿no? He hablado muchísimo. Vale, me falta difusión aún, espera, que pensaba que ya había acabado. La difusión, vale, luego, claro, la difusión, sí es lo más importante. ¿Por qué la difusión? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues nosotros hemos empezado planteando un problema, ¿no? Lo hemos desarrollado, hemos elaborado nuestro producto, lo hemos evaluado y finalmente tenemos que difundirlo. ¿Y dónde lo vamos a difundir? Pues bueno, está claro, ¿no? En las herramientas que os hemos explicado, en todas las plataformas que hemos explicado en este segundo módulo, como Trello, Padlet, Classroom, Blogger, Moodle o Sites, son plataformas muy buenas para poder compartir, ¿no? Que todas nos permiten colgar un enlace, colgar un vídeo, ¿vale? Y cada una de ellas es accesible. Pues eso, ¿no? Sí, igual que hemos enseñado unas herramientas que seguramente serán más propias para un alumnado, hay otras que servirán mejor para otro. Pues lo mismo con las plataformas, ¿no? Nuestra idea era de, bueno, mostraros diferentes recursos, ¿no? Hacer un abanico de recursos de todos los niveles para que tengáis, bueno, pues otras ideas si os animáis a hacer proyectos en el aula. No sé si trabajáis con proyectos o si tenéis experiencia o no, pero bueno, ahora como os toca, tenéis aquí un turno de preguntas. Si os apetece comentar alguna cosa, sí que os agradecería que os sacáis el mute y preguntáis lo que queráis. Yo voy a echar un vistazo a ver a lo que habéis preguntado, ¿eh? Vale. Porque estáis ahí, ¿no? Yo solo veo, Gerardo, espera, que voy a poner a más gente, vale. Sí, hay gente por ahí. Las voy a colgar. Sí, podéis intervenir con vídeo y con audio, no tenéis ningún problema, de verdad. Os acabo de colgar ahora el enlace del Genially con los recursos, ¿vale? En el chat. Y no sé, si ha quedado alguna cosa, he ido muy rápida, muy lenta. Me he estresado bastante al iniciar la presentación, ya me vais a perdonar, pero es que se me ha roto el ordenador y me he visto ahí bastante apurada 15 minutos antes. Así que lo siento, pero es lo que hay. A veces la tecnología ya tiene estas cosas, ¿eh? A veces. Así que no sé si alguien ha quedado alguna duda o... Mira, trabajo en un centro de educación especial, nunca trabajo proyectos, pero el año que viene se va a empezar a trabajar con esta. ¿Alguna recomendación o pautas? Yo empezaría, sobre todo por lo que he dicho, empezar por algo muy pequeño, muy concreto,
¿vale? Y con una solución fácil, ¿vale? Lo que hay que hacer es como en todo, empezar por lo más sencillo y ir complicándolo. Y empezar por algo muy motivante también para el alumnado. Yo empecé con una receta de pizza, o sea, y el objetivo final era comernos la pizza, esa es la buena. Y bueno, empezamos con nada, si es que lo hicimos súper corto, yo creo que en semana y media lo teníamos hecho. Y fue muy chulo y les enganchó, ¿vale? Así que recomiendo eso, empezar por algo muy corto, fácil y seguro y sobre eso ir aumentando la dificultad. Y sobre todo, si vas a utilizar algún recurso tecnológico, alguna herramienta, que la hayas trasteado un montón tú para que sepas resolver todas las dudas y que sepas que es la más adecuada para ese perfil concreto de alumnado. ¿Qué más decís por aquí? Aquí lo puse en marcha con un chico de 19 años que empezó a cocinar con su madre y armamos un usuario de Instagram. Allí comparte sus recetas. Perfecto. O sea, si es que los proyectos, es lo que decía al principio, ¿no? Esas 3 características que he querido destacar, es que nos sirven para todo, de verdad. O sea, nos entran capacidades, competencias, áreas, habilidades funcionales, recetas de cocina, es que cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo es eso, es que parten de una motivación y de una necesidad real normalmente, ¿no? De un problema que nos estamos encontrando en el aula o demás. Con el confinamiento encontramos esa manera, está chulo. Bueno, pues eso, es encontrar el tema que les motive y que sea funcional, ¿no? Bueno, cualquier aprendizaje que planteamos en las escuelas, ese es el objetivo básico, ¿no? La funcionalidad del aprendizaje, que lo usen, que vean para qué es, ¿no? Y que le encuentren esa utilidad y que a partir de ahí, a la que conocen la dinámica de funcionamiento del aprendizaje basado en proyectos, al principio es muy dicho lío, porque claro, las agrupaciones, ¿no? En mi caso en la escuela o sea, las aulas son de 4 o 5, tampoco vas a poder hacer mucha más agrupación que esa, ¿no? Entonces, bueno, pues también te tienes que ir buscando estrategias y roles, dentro de los roles los vas cambiando. Al principio necesitan mucha organización externa, ¿no? Muchas pautas, muchas ayudas, pero poco a poco, conforme ellos se van viendo y van siendo capaces, vas retirando estas ayudas, ¿no? Yo, la verdad, si no os habéis enfrascado nunca en un proyecto de estos, os lo recomiendo porque es súper divertido. Requiere mucho esfuerzo al principio, porque hay que tener todo planificado, ¿no? Y luego, además, las cosas van cambiando conforme se van desarrollando estos proyectos y tienes que ir modificando. Pero la verdad es que la experiencia es muy divertida, es chula. Muchas veces cuando trabajo de tecnologías es donde más guiados estamos por la complejidad de las apps para ellos, sí. Por eso hemos querido poner, ¿no? Algunas, yo por ejemplo, el Chapter Kids que os comentaba es súper divertida, es realmente muy fácil de hacer, simplemente sí que requiere, ¿no? Grabar, o sea, que haya una producción oral porque el muñeco repite lo que tú dices, ¿no? O esa foto repite lo que tú dices. Pero la verdad es que es fácil la puedes utilizar con muchos alumnos. Igual que Puppet, o sea, Padlet, la de los mapas de conceptos, de verdad, ¿eh? O sea, sí que es como todo, necesitas un aprendizaje. Pero bueno, mis chavales a mí me sorprenden cada día. De que, lo que os decía también antes, cuantos más recursos conozcas, más fácil te será el poder ofrecer aquel más adecuado para ese alumno en concreto, ¿no? O para esa actividad o para eso que quieres plantear con él. Lo que sí que es verdad es que todos esos recursos tenemos que ser los propios maestros, ¿no? Los que los conozcamos muy bien antes de llevarlos al aula. ¿Qué aplicaciones recomiendas más para la etapa de infantil? Bueno, si en la presentación tenéis puestas, he intentado organizarlas siempre las que son más sencillitas al principio, ¿vale? Pero realmente depende de la etapa o depende del producto o depende o sea, la etapa, perdona, depende de la fase que quieras hacer o depende del producto, porque al final, por ejemplo, para mí trabajar con Padlet es más fácil para un grupo,
Para otro lo tengo todo montado en Classroom, con lo cual usaré para colgar las cosas Classroom. Claro, depende de las capacidades que ellos tengan desarrolladas y qué objetivos quieras conseguir. Es difícil así en general. Sí que te recomiendo esas dos, el Booklet y el ChatterKit, esas seguro, porque son realmente fáciles de utilizar. ¿Vale? Yo me decanto por Genially porque es más interactivo, pero sí, es más difícil, sí. Genially te requiere, bueno, pues ir montando, hay que entender, ¿no? O sea, una cosa es plana y la otra es Genially, que te permite ir entrando en cada uno de sus apartados y son diferentes capas, ¿no? Es más complicada. Pero bueno, todo es empezar. O sea, no sé, yo con los pequeñitos, te digo, Genially no sé si, no lo sé, no te sabría recomendar así sin conocer al grupo, me es difícil. Si alguien quiere comentar alguno más, os podéis sacar el micro, que no hay ningún tipo de problema. Sé que es viernes, pero bueno, ¿no? Pues si no tenéis nada más que decir, le paso la palabra, gracias a vosotros, le paso la palabra a Gerardo, ¿vale? Gracias, Bueno, Gerardo. muchas gracias, Paz, muy interesante. La verdad que siempre se aprende un montón de cosas contigo. Bueno, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Os voy a poner primero un enlace al Trello, ¿vale? Porque lo vamos a utilizar para arrancar esta segunda parte. A ver si os voy a pasar también un código QR por si alguien prefiere, en lugar de pinchar el enlace, pues por hacerlo con el móvil y ya estaría, ¿vale? Uy, vale. A ver, compartir pantalla. Vale. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta segunda parte es diferentes aspectos que condicionan la acción tutorial en línea, ¿no? Cosas relacionadas con la familia para poder tener unas pautas sobre cómo asesorar a las familias en lo que sea un uso adecuado de las tecnologías en el hogar. Vale. Entonces, he creado este pequeño Trello, ¿vale? Donde os pido que colaboréis, ahora se puede ser en tiempo real, lógicamente, aportando diferentes aspectos que creéis que pueden afectar a vuestra acción tutorial cuando tenéis que trabajar en línea con niños, en este caso con trastorno de espectro del autismo, ¿no? Aspectos, por ejemplo, relacionados con la tecnología. Podéis ir añadiendo tarjetitas en cada una de estas listas y luego las vamos comentando, ¿vale? Por ahora veo que no os ha dado tiempo, pero ya veo que hay varias personas ahí conectadas. Si necesitáis ayuda o lo que sea, me decís, ¿vale? En principio, bueno, lo voy a dejar aquí un poquito en lo que os animáis. Luego voy volviendo por aquí y voy a pasar al PowerPoint, ¿vale? Con la presentación. Vamos a ver primero cuál es el peso que tienen las tecnologías dentro de la intervención educativa en el TEA, ¿no? Pensad que, bueno, pues que le estamos dando siempre mucha importancia a las tecnologías, especialmente en este curso, ¿no? Que va sobre esto, ¿no? Tecnología y autismo, pero tenemos que analizar muchos factores y tenemos que ver hasta qué punto tenemos evidencia de que son efectivas, ¿no? Vamos a ver la perspectiva de lo que es el uso de las tecnologías en el hogar. ¿Para qué se suelen utilizar habitualmente? Hay algunos estudios sobre esto que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los principales riesgos. Quizás sea uno de los aspectos más importantes a la hora de plantear el uso de las tecnologías, porque es verdad que las tecnologías son muy atractivas para las personas con autismo, que encajan muy bien con su perfil de aprendizaje, ¿no? Por ser principalmente visuales, pero también entrañan muchos riesgos, ¿no? Y el docente desde el centro educativo pues tiene que
tratar también de que la familia reciba información sobre cuáles son estos riesgos para poder asesorarla, ¿no? Vamos a ver estrategias y pautas concretas que se pueden dar a las familias para esto a través de diferentes aplicaciones y, por último, algún recurso, sobre todo a nivel formativo, con el que podemos contar para todo esto, ¿no? Voy a volver aquí a ver si, bueno, por ahora veo que no estáis muy animados a poner cositas. Alguien ha puesto que, bueno, en relación con los aspectos que condicionan la acción tutorial en línea, una de las cuestiones es el desconocimiento tecnológico, ¿no? Que entiendo que puede estar referido tanto al propio niño como a la propia familia, como a los propios profesionales a veces, ¿no? Tenemos aquí otra pestaña que es relacionada, otra lista, ¿no? Aspectos relacionados con los hábitos tecnológicos de madres y padres, ¿no? Es decir, si la familia no tiene una tendencia al uso de la tecnología o tiene un rechazo al uso de la tecnología, pues nos puede ser difícil introducir según qué tipo de apoyos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la introducción de una aplicación de comunicación en el marco de un sistema alternativo aumentativo de comunicación, pues puede ser difícil llevarlo a cabo porque va a requerir, lógicamente, de mucha continuidad entre lo que es el centro educativo y el hogar. Y si en el hogar no hay esa buena disposición para utilizar la tecnología, pues podemos un poco fracasar en nuestro intento, ¿no? A ver si puedo pasar. Vale. El peso de la tecnología dentro de la intervención, pues bueno, podemos ver que existen muchos estudios sobre lo que es el uso de la tecnología en el autismo, ¿vale? Tenemos, por un lado, pues estudios empíricos donde se valora si una tecnología es efectiva con una determinada persona con autismo o con un grupo de personas con autismo, en estudios de casos o en estudios de grupos, y luego tenemos revisiones sistemáticas que agrupan numerosos estudios para llegar a una conclusión como más importante sobre si algo es efectivo o no, ¿no? Lo que encontramos, si nos vamos fijando en diferentes áreas de intervención, es que hay un nivel de evidencia muy variable. Donde hay mayor nivel de evidencia es en el área de la comunicación alternativa, precisamente, ¿no? Ahí existen ya ensayos aleatorizados, controlados, con grandes grupos de participantes con autismo, donde se ha demostrado que son muy efectivos. No tenemos niveles de evidencia similares a los que pueden tener programas de intervención, tipo el Denver, el Impact, etcétera, porque a nivel de número de estudios pues estamos todavía en números muy bajos, pero bueno, lo que ha salido por lo menos es positivo y en la buena dirección, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo, como el modelado con vídeo, o videomodelado, si se prefiere llamar así, también existe mucha evidencia, sobre todo porque además es algo que se viene haciendo desde hace ya varias décadas, ¿no? El primer estudio que hay sobre modelado con vídeo en autismo data del año 74 y desde entonces, primero con cámaras de vídeo muy rudimentarias, luego con cintas de VHS y ahora ya pues con cualquier dispositivo portátil, se ha analizado muy bien y se ha encontrado que es una herramienta útil y de probada eficacia en el autismo, ¿no? Fuera de eso, en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el aprendizaje escolar, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito del ocio, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo de la autonomía personal, ahí los niveles de evidencia son muchísimo más bajos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos que ver un poco lo que nos funciona, un poco hacer prueba y error con los niños, porque no es que tengamos algo que vayamos a comprar y que ya sepamos que en principio nos va a funcionar, que luego además cada niño lógicamente es diferente y puede ser que algo incluso que tenga muy buen nivel de evidencia no nos funcione, ¿no? A nivel de lo que es el uso de las tecnologías en el hogar, según el Instituto Nacional de Estadística, estos son datos prepandemia, en todo caso ahora serán más altos, lógicamente, en el 54-56% de los hogares había un ordenador tipo tablet, o sea, un dispositivo tipo tablet, y prácticamente en el 100%, 98,5%, hay un smartphone, ¿no? Con lo cual, bueno, se puede decir que en general en los hogares aquí tenemos un porcentaje alto de disponibilidad de este tipo de dispositivos según el Instituto Nacional de Estadística. Esto, lógicamente, en cada país es diferente y tampoco tenemos la información para saber cómo es en otros sitios, pero en general hay un alto uso. Y en un estudio que hicieron
en el año 2019, con participantes de Reino Unido, Bélgica y España. Fue un estudio en el que además colaboró la propia Fundación Orange a través de Blanca Villamía, una persona también del equipo de Orange. Pues hicieron una valoración de una encuesta dirigida a familiares de personas con autismo sobre el tipo de dispositivos que utilizaban en diferentes grupos de edad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 134 respuestas de preescolar, 160 de niños que sean un poco de primaria, adolescentes 68 y jóvenes adultos 14 y adultos 42, ¿no? Y ahí pues se puede ver que, por ejemplo, en preescolar el 75% de los casos utilizaban tabletas o pantallas digitales, ¿no? Y el 77 en niños un poquito más mayores, 65 un poquito más mayores y bueno, 61 un poco más bajo en el grupo de adultos, ¿no? Pero que en general pues hay una buena disponibilidad de estas tecnologías en los hogares de las personas con autismo, ¿vale? En el mismo estudio también analizaron para qué utilizaban estas tecnologías, ¿no? Utilizaban principalmente para el ocio, ¿no? Si os fijáis arriba, tenemos en la leyenda los diferentes grupos de edad, ¿no? Preescolar, niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos. Y en la zona de la izquierda de esta gráfica, pues ordenadas de mayor a menor uso, ¿no? O de las funciones con mayor o menor uso, pues tenemos en primer lugar los juegos, luego YouTube, luego la música, las fotos, la web, películas y ya las cuestiones que pueden tener más una función de intervención, como puede ser, por ejemplo, los sistemas alternativos de comunicación, que estarían en el tercer lugar por el final, o la lectura, ¿no? Utilizar como dispositivo de lectura en el cuarto lugar por el final, pues vemos que están relegados a un poco a las últimas posiciones, ¿no? Que no hay una tendencia a un uso educativo, por ejemplo, de la tecnología en el hogar, ¿no? Y esto es algo muy importante que como docentes pues, debéis de conocer pues, para tener en cuenta con qué os estáis manejando, ¿no? La Asociación Americana de Pediatría hace ya varios años y le siguió pues, copiando un poco esa recomendación la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hizo esta propuesta en la que se propone que los niños pequeños, menores de 2 años, pues tengan un uso de pantallas de 0 pantallas al día, ¿no? O sea, 0 minutos, ¿no? Se propone que se piensa que puede no ser adecuado y por lo tanto se propone que no las utilicen cuando son tan pequeños. Después, en edades un poquito más mayores, se propone que se utilice como mucho 1 hora al día. Y que siempre la duración máxima de estas sesiones sea de 20 minutos por sesión y que siempre sea junto con un adulto, ¿no? En niños ya un poco más mayores, hablaremos de primaria y demás, pues hablaremos de 2 horas al día en sesiones de 30 minutos, también siempre con un adulto cerca, aunque no siempre junto al adulto. Y en niños ya más mayores o adolescentes, pues hablaremos de una recomendación de 30 o 40 minutos por sesión. No se pone a lo mejor ya un límite diario, pero sí que se pide que sea un tiempo al día que esté negociado, ¿no? Que no tenga el niño total libertad para utilizar esto, ¿no? ¿Qué ocurre en el autismo? Pues que existen diferentes factores que en general pueden hacer variar un poquito estas recomendaciones. Una de ellas es que puede haber niños pequeños con autismo a los que se les haya introducido un dispositivo de comunicación o un sistema alternativo de comunicación y que el comunicador sea un comunicador con soporte y que ese soporte sea digital, es decir, una app instalada en una tableta o en un teléfono móvil. Y en esos casos ese niño, por muy pequeño que sea, va a tener que poder acceder a ese dispositivo para comunicarse, ¿no? Con lo cual no vamos a restringirle la cantidad de tiempo que se puede comunicar, ¿no? Pero sería una situación en todo caso excepcional, ¿no? O para lo que puede ser comprender, por ejemplo, las actividades de su día a día, ¿no? A través de una agenda que pudiera también estar incorporada en un dispositivo digital, ¿no? Por otro lado, existen en la población general diferentes estudios que han encontrado que utilizar dispositivos electrónicos en las horas previas al sueño afecta a cómo las personas duermen, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard donde hicieron 2 grandes muestras de personas
cientos de personas en cada uno de los dos grupos, y a uno de los dos grupos se le pidió que durante 5 días seguidos, durante las 4 horas anteriores a acostarse, las pasaran leyendo un libro, ¿no? Que era el mismo para todas las personas, y lo hicieran leyéndolo en una versión del libro en papel, ¿no? Y el otro grupo lo que hizo fue leer ese mismo libro en una versión en un lector electrónico, ¿no? En un libro electrónico. Que los libros electrónicos además tienen un nivel de intensidad de luz muy baja y muy ajustado para precisamente, en teoría, no afectar al sueño. Pues el grupo que tuvo esa lectura con el libro electrónico tuvo niveles bajos de melatonina, mala calidad del sueño y se sentían muy cansados después por la mañana, ¿no? Mientras que el grupo que había leído con el libro pues no tenía ese tipo de problemas, ¿no? Si pensamos además que las personas con autismo tienen, según numerosos estudios, muchos más problemas con el sueño que las personas de desarrollo típico, pues razón de más para evitar el uso del dispositivo en las horas previas al sueño, ¿no? Dentro de los dispositivos, por ejemplo, si pensamos en los sistemas de Apple, en el iPad o en el iPhone, hay una cosa que se llama Night Shift, que permite regular la intensidad de la luz del dispositivo, esa luz que deja de ser tan azul y entonces empieza a ser un poco más cálida, más naranja, cuando ya estamos fuera del horario solar, ¿no? Y en los sistemas de Android existe una cosa que se llama, creo que modo de lectura, ¿no? Pero no existe ningún estudio que demuestre que esto realmente es efectivo para que no afecte al sueño, ¿no? Igual sí que es un poquito menos intenso lo que es lo que uno percibe, pero no tenemos tampoco estudios sobre eso, ¿no? También hay una recomendación sobre controlar el tiempo de uso para prevenir que un uso excesivo afecte a la atención, ¿no? Es decir, que bueno, pues si los niños pasan muchas horas pegados a la tableta, pues lógicamente su atención se puede ver comprometida, ¿no? Sobre todo a través de problemas de inatención que podemos encontrar en diferentes contextos, ¿no? También se recomienda pues eso, restringir al máximo el tiempo en niños muy pequeños para evitar que afecte a las relaciones en ámbito familiar y tratar de, en todo caso, cuando la vayan a utilizar, pues por ejemplo a través de la Wii o a través de sistemas de realidad virtual o con la Kinect o sistemas similares, buscar juegos que fomenten el ejercicio físico para que el uso de la tecnología en sí tampoco contribuya al sedentarismo, ¿no? Si vamos a buscar ya estudios concretos, algunos relacionados con autismo, otros no, sobre cuáles son los principales riesgos según los estudios, pues la ciencia nos dice, pues en primer lugar, que hay una menor calidad y duración del sueño en la población en general. No tenemos estudios sobre el autismo. Sí que se encuentra que, lógicamente, cuanto más tiempo pasan frente a la tableta, pues menos tiempo tienen para otras actividades importantes, como puede ser hacer los deberes, como puede ser relacionarse con otros niños o relacionarse con la propia familia o realizar ejercicio físico, como comentábamos antes. Existe una correlación entre un uso temprano de la tecnología y mayores problemas emocionales y conductuales en niños con alteraciones del desarrollo, es decir, que esto sí que existe bastante evidencia y es algo que nos tiene que preocupar, lógicamente. Y así existe también la posibilidad de que aumenten todos estos posibles efectos negativos cuando la tecnología no se utiliza en compañía, ¿no? Existe, por ejemplo, un estudio muy amplio con una muestra muy importante en Estados Unidos, pues bueno, a través de una encuesta que encontró que las personas con autismo y las personas de desarrollo típico utilizan en promedio el mismo número de horas al día las tecnologías, pero que sin embargo el uso que hacen las personas con autismo de las tecnologías es un uso mucho menos social, tanto en lo que se refiere al contexto de uso, es decir, que a lo mejor están solos utilizando la tableta en una habitación, en lugar de hacerlo pues, en compañía con otra persona que se sienta a su lado, y también en relación con lo que son la naturaleza de las aplicaciones que se utilizan, ¿no? que suelen ser, pues no suelen tener ese componente social que sí que tienen otras, ¿no? Como algunos juegos, ¿no? En las personas que tienen mayores niveles de autonomía, si pensamos en personas con autismo sin discapacidad intelectual, ¿no? En adolescentes, pues existe el riesgo del acceso a contenidos inadecuados, ¿no?
que puedan también establecer relaciones con personas desconocidas que no sean relaciones correctas, en el sentido de que la propia persona pues, no trate de manera adecuada a la otra, o que ellos mismos sean víctimas de algún tipo de acoso o de abuso por parte de adultos, ¿no? También existen algunas evidencias de usos inapropiados y en el ámbito exacto de las redes sociales, pues se cree que son más vulnerables las personas con autismo, lógicamente, por las dificultades que tienen para comprender el mundo social y para acceder a información de todo tipo, ¿no? También por el desconocimiento de las normas sociales no escritas y por la dificultad para atribuir intenciones a los demás, ¿no? También es cierto que algunos estudios, por ejemplo, hay unos estudios de la Universidad de Bath muy interesantes en este ámbito, que sí que también encuentran aspectos positivos, ¿no? En lo que es el uso de, sobre todo, las redes sociales por personas con autismo sin discapacidad intelectual que son muy autónomas, pues personas con síndrome de Asperger, ¿no? Que gracias a las redes pues tienen algunas ventajas, como puede ser, por ejemplo, el tener más tiempo para procesar la información que se les manda, ¿no? Es decir, muchas veces las personas con autismo nos dicen que les cuesta procesar la información a la velocidad a la que nosotros se la damos, ¿no? Y esto, pues en una comunicación, sobre todo cuando es offline, es decir, que hay tiempo, pues a través del correo electrónico o a través de redes sociales en las que no es necesario contestar de manera inmediata, pues disponen de ese tiempo extra para poder elaborar su respuesta y adecuarse un poco a su ritmo de comunicación. También les permite, por ejemplo, pues encontrar personas con intereses afines, ¿no? Que muchas veces, pues una persona, por ejemplo, con Asperger, que viva en un pueblecito donde no tenga pues otras personas a las que acceder para hablar de sus temas de interés, que a veces pues, pueden ser muy específicos, relacionados, yo que sé, con los trenes, con la astronomía, con cualquier tema de interés especial que puedan tener, pues lógicamente al poder conectarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pues esto les va a facilitar el hacer una pequeña comunidad de personas que comparten intereses, ¿no? Y bueno, pues existen otros aspectos que también les pueden dificultar. O sea, los intereses restringidos también pueden ser una dificultad de cara a establecer relaciones con personas con las que no conoce y pueden tener también dificultades para comprender contenidos y las normas de uso de los dispositivos y de las propias redes, ¿no? Eh, Vamos a ver si habéis apuntado alguna cosita más por aquí. Vale, fenomenal. Ya veo que hemos dado tiempo. Nada, vemos que, bueno, una de las cuestiones en los aspectos relacionados con la tecnología disponible es la falta de tiempo, la falta de recursos y conectividad, la disponibilidad de recursos en el hogar o recursos compartidos por los diferentes miembros de la familia. Sí que se ha visto con la pandemia, ¿no?, que ha habido mucha desigualdad en lo que es el uso de las tecnologías por las diferentes familias y en consecuencia de los alumnos y alumnas, ¿no? Es decir, se ha visto situaciones en las que las pues, familias no tenían, por ejemplo, una impresora y tenían que calcar los dibujos que aparecían en la pantalla para luego que los niños los pudieran colorear o que pudieran hacer lo que tuvieran que hacer en el papel, ¿no? Porque la pandemia vino de manera sobrevenida y o bien por falta de dinero o por falta de dispositivos o de lugares donde comprar esas impresoras, pues muchas personas no disponían de ella o no disponían de una tableta o de un smartphone adecuado para realizar algunos de los ejercicios que se podían proponer desde el centro educativo, ¿no? Otros aspectos que dificultan, lógicamente, o que condicionan son los relacionados con los hábitos dentro del hogar, ¿no? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, la dificultad de tener un espacio silencioso para concentrarse en un piso, ¿no? Si vives en un piso y tienes 5 hijos y es un piso pequeño, pues lógicamente todo esto tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Que haya un solo dispositivo para muchas personas. Esto es un problema bastante frecuente, yo creo, ¿no? Que sobre todo que a lo mejor antes pues con una tableta se bastaba, ¿no? Y durante el confinamiento, donde desde los diferentes centros, a lo mejor para cada uno de los niños se proponían diferentes actividades, pues puede ser necesario tener más de un dispositivo, ¿no? Y sí, en los hábitos lo principal quizás sea los horarios descontrolados o la falta de una rutina de trabajo, ¿no? También con los hábitos tecnológicos de la propia familia,
Eh, Habéis comentado aquí, pues, dificultad para elegir los recursos. Ahí entiendo que la función del docente también es asesorar y aconsejar soluciones concretas para trabajar cuestiones concretas con cada uno de los niños que sean prioritarias. El uso de la tecnología como ocio y no como herramienta educativa, es decir, la propia familia, pues muchas veces podemos estar en ese lado, ¿no? De que, pues bueno, pues nosotros utilizamos el WhatsApp, utilizamos las redes, el Instagram, no sé qué, algún jueguecito, pero no estamos acostumbrados a utilizar eso como una herramienta educativa con nuestros hijos, ¿no? Comenta alguien desde Perú el poco conocimiento de uso adecuado de las herramientas tecnológicas. En relación con lo que es la propia situación de aprendizaje, pues comentáis un poco la mezcla de juegos y aplicaciones educativas, que se tiende a utilizar más la tableta para jugar que para trabajar, y esto lógicamente pues era un hábito que en los tiempos previos a la pandemia pues era bastante lógico, y el estudio este que hemos visto antes así lo reportaba, ¿no? Que se utilizaba pues para ver YouTube o para jugar a determinados juegos, ¿no? Y también plantear propuestas de aprendizaje ajustadas en viabilidad de zona de desarrollo y realización desde formato online, ¿no? El formato online, lo estáis viendo en el curso, pues existen muchas herramientas que nos permiten hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, con Webex, pues se puede uno poner, o con el propio Zoom, enfrente de un alumno que no esté en el mismo sitio, ¿no? Y tratar de hacer alguna actividad con ese alumno si puede estar sentado delante de la pantalla, ¿no? Pero en otros casos puede ser más complicado, ¿no? No siempre vamos a poder hacerlo, o no siempre vamos a encontrar las soluciones adecuadas, ¿no? Y en relación con las dificultades de comunicación que son propias de las personas con TEA, ¿no? Pues necesidad de una monitorización muy próxima, falta de interés por la comunicación online, que a lo mejor incluso algunas personas puede ser que no acaben de entender esto de que otra persona aparezca en la pantalla, sobre todo en niveles de desarrollo más bajos, ¿no? Y necesidad de limitar y pautar la información adecuada, o necesidad de que otra persona medie y facilite. Yo entiendo que esto último, pues al final es a lo que tenemos que tender. Muchas veces con niños, sobre todo muy pequeños, o con niveles de desarrollo aún muy bajos, no podemos esperar que esté sola delante de una pantalla esperando que nosotros le demos instrucciones y que las siga, ¿no? Esto puede entrañar cierta dificultad, ¿vale? ¿Existen algunas recomendaciones para evitar... a ver, nada, tenemos aquí a alguien que nos ha hecho unos dibujos. Bueno, eh, las familias tienen que conocer bien los riesgos y las implicaciones. Es decir, todas estas cosas de las que estamos hablando hoy aquí, es importante que se le trasladen a la familia para que tome conciencia y actúe en consecuencia, ¿no? Eh, Pueden tomar medidas preventivas, ¿no? Ahí podemos hablar de las aplicaciones de control parental o de las opciones de accesibilidad que nos van a permitir limitar el tiempo de uso de los dispositivos, ¿no? En este ámbito en concreto, ¿no? Que es súper importante, pues tenemos por un lado el control parental, que iría dirigido a promover un uso más seguro del dispositivo, y aquí, por un lado, hay cuestiones relacionadas con lo que es el propio dispositivo y con aplicaciones que podamos instalar para ello, ¿vale? La accesibilidad, que estaría destinada a mejorar la experiencia de uso del dispositivo por parte de la persona con autismo. En el ámbito del control parental, pues tenemos por un lado la configuración del dispositivo. Si nos vamos a los ajustes del iPad, del iPhone, de cualquier dispositivo, vamos a encontrar algunas opciones de control parental. En unos dispositivos hay más, en otros hay menos, en función un poco del sistema operativo, lo que nos permita, ¿no? Además existen aplicaciones como son, bueno, tenía por aquí algunas para enseñaros, ¿vale? Como por ejemplo Kids Place, que es una aplicación, esto después lo incorporaremos, este PDF, en la página del curso, ¿vale? Y en la página del curso, en el portal de Orange, para quienes no estéis en el curso de aula virtual, y junto al vídeo del webinario en el curso de aula virtual. Por ejemplo, Kids Place es una aplicación fantástica que está disponible para Android, que que es gratuita, aunque sí que tiene funcionalidad ampliada si se adquiere una licencia premium, que nos permite elegir qué aplicaciones están disponibles en el escritorio del dispositivo del niño, en qué franjas horarias
y con límites de tiempo globales y por aplicación. Es decir, nos permite decir, te vamos a dejar utilizar YouTube 1 hora a la semana y lo vas a poder utilizar por ejemplo, de 6 a 10 de la tarde, de lunes a viernes. En el momento que gastes esa hora, ya la aplicación te va a desaparecer. Si tú te administras el tiempo, pues la vas a poder utilizar más veces y si lo gastas del tirón, pues ya te desaparece el escritorio. Podemos controlar qué aplicaciones aparecen en el escritorio, en qué momentos del día, ¿no? Y esto pues nos da una herramienta muy poderosa para promover un uso adecuado, ¿no? Existen muchas otras aplicaciones. Bueno, YouTube Kids es un visualizador de YouTube, es algo más sencillo, pero que tiene por lo menos esa restricción en el tipo de vídeos que se ven. Y luego existen aplicaciones como Google Family Link o Apple en Familia o Custodio, que están más orientadas a controlar y a limitar el tiempo de uso del dispositivo por parte de los niños, pero que también nos permite tener listas negras de páginas donde no queremos que accedan o solo listas blancas de páginas que sean las únicas a las que queremos que accedan, controlar redes sociales, controlar, bueno, diferentes cosas que son un poco necesarias, ¿no? O Screen Time, que también permite poner límites diarios y demás, ¿vale? Pero claro, el control parental no se restringe al control del dispositivo y a las aplicaciones que podamos utilizar para ello. Tenemos las familias tienen que tener unas pautas de uso seguro del dispositivo, tanto en el hogar como en otros entornos, y nosotros, pues como docentes, tenemos que tratar de que esto sea así, ¿no? Y hay para esto varias recomendaciones. Una de ellas es que siempre, a ser posible siempre, aunque lógicamente hay veces que es difícil porque las agendas de todo el mundo pues, no son iguales, ¿no? Pero que siempre que utilice las aplicaciones en compañía de una persona adulta, porque va a ser una experiencia mucho más rica. Cuando hablamos de contenidos educativos va a ser fundamental que haya alguien con ellos explicándoles lo que estás viendo y completando un poco lo que se pueda ir mostrando a través de la pantalla. Y eso sería una recomendación pues como muy importante. Luego, que utilicen las pantallas en las zonas comunes del hogar, que utilicen siempre, pues, por ejemplo, o en la cocina o en el comedor, pero que nunca utilicen las pantallas en su dormitorio, porque lógicamente eso va a dar lugar a muy malos hábitos, ¿no? Desde que no vamos a controlar en absoluto qué es lo que está haciendo, porque no lo vamos a poder ver, hasta que pues, se puedan despertar por la noche para ponerse a jugar, ¿no? Y que no nos demos cuenta de ellos y que luego por la mañana el niño esté muy cansado, ¿no? También es importante tratar en la medida de lo posible y de que no interfiera esto con el uso que esté haciendo del dispositivo, que las pantallas tengan un tamaño grande, ¿no? No es lo mismo que un niño utilice un ordenador, que podamos tener un ordenador de sobremesa o un portátil que esté en el salón de la casa, ¿no? Por ejemplo, y que pasemos por detrás suya y veamos lo que está haciendo, a que utilice un móvil, que lo utilice, aunque sea sentado en el sofá del salón, pero que ya es una experiencia más privada y que muchas veces pues a lo mejor no van a querer ni que nos sentemos a su lado, ¿no? Entonces el tamaño de la pantalla para esto también es importante y por supuesto que lo use en un sitio donde podamos verlo, ¿no? Que pongamos limitaciones en el tiempo de uso, no solamente dentro de lo que es el propio dispositivo, sino que las negociemos, ¿no? Y que veamos qué es lo razonable para que el niño pues, lo entienda y haga ese uso adecuado, ¿no? A nivel de accesibilidad al dispositivo, es otra cuestión diferente a lo que es el control parental, pero viene también muy bien para el control parental, porque, por ejemplo, existe la posibilidad de utilizar lo que se llama el acceso guiado en las aplicaciones en los sistemas operativos de Apple y lo que se llama control de la interacción o de anclar las aplicaciones en los de Android para que la persona no entre o salga de una aplicación de forma involuntaria. Es decir, si va a utilizar, por ejemplo, la aplicación como comunicador y no queremos que salga de ahí bajo ningún concepto o sin nuestro control, pues se le activa el acceso guiado y si no sabe ese código o esa contraseña para salir de esa pantalla, no va a poder hacerlo, con lo cual pues, nos aseguramos de que no hay un uso que no sea adecuado, ¿no? También para evitar que acceda a publicidad dentro de una aplicación. A veces vamos a utilizar aplicaciones gratuitas que en una determinada franja de la pantalla pues van a tener algo de publicidad, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder, con el acceso guiado, elegir una zona de la pantalla donde si se toca no pasa nada, ¿no? Y no va a poder darse la situación de que toque y se le abra el navegador y se meta en una situación que ya no pueda controlar o que no pueda controlar la familia. También para proporcionarle información en distintas modalidades sensoriales, en los casos que sea necesario, y para que tenga una experiencia positiva al utilizar el dispositivo y, pues, como decía, pues para reforzar ese control parental, ¿no? A nivel de
pautas a familias también, pues existen estas relacionadas con la accesibilidad del dispositivo, con otros ajustes, con el control parental, con usar estas otras aplicaciones de control parental que os decía, con tener estrategias para anticipar actividades y cambios en la planificación, es decir, que todo lo que es el uso de la tecnología forme parte del sistema de gestión temporal que tenga el niño. Si el niño utiliza, por ejemplo, agendas de actividades del tipo del estilo de las del programa Teach, ¿no? Utiliza enseñanza estructurada para organizar su tiempo y demás, porque ahí esté programado los ratos en los que, por ejemplo, va a poder utilizar la tecnología para el ocio, ¿no? Para que tenga un principio y un final claro de cuándo la va a poder utilizar y pueda respetarlo. En un libro del año 2020 de Bernier Lawson y Nick, que no está traducido al español, pero bueno, incorpora una serie de recomendaciones sobre este control parental, ¿no? Una es que los familiares se involucren y se comuniquen con la persona con autismo acerca de la actividad online que tiene, ¿no? Que sea algo de lo que hablan para que, pues bueno, pues al ser algo de lo que se ha hablado, pues que haya una negociación, que haya un acuerdo sobre lo que es conveniente, sobre lo que no, sobre los tiempos, etcétera, ¿no? También enseñar seguridad online, ¿no? Es decir, que las familias sepan monitorizar los ajustes de seguridad de los dispositivos, que hagan algún cursito sobre esto y que aprendan a hacerlo para poder verdaderamente controlar. Y también que en el caso de que utilicen redes sociales, pues que aprendan a monitorizar los perfiles públicos de sus hijos en las redes, ¿no? Hacer que Internet sea algo que ocurre en la habitación familiar cuando estemos presentes, como comentábamos, fijarse en las posibles ventajas del juego online y establecer un acuerdo con el niño, con el adolescente, sobre cuál es ese tiempo de uso razonable de ese tipo de juegos, en los que puede haber incluso algunas ventajas sociales, y vigilar las señales de posible adicción a la tecnología, ¿no? La adicción a la tecnología es algo de lo que a lo mejor antes hablábamos de una manera más ligera, pero que hoy en día ya es algo que está recogido en el DSM como un trastorno, ¿no? Y que comparte síntomas con otros trastornos muy graves como la adicción a sustancias, ¿no? Y que afectan mucho a la vida de las personas y que tenemos que tomarnos muy en serio. Es verdad que no hay mucha frecuencia de adicciones como tal diagnosticadas en el caso de personas con autismo, pero es algo de lo que tenemos que estar alerta. Y nada, ya para terminar, simplemente comentar un poco que dentro de lo que es el Orange Digital Center, donde está el curso de cómo crear todo lo virtual, en el marco del cual estamos dando este seminario, este webinario, existen otros dos cursos. Uno llamado Tecnología Autismo en Familia, que está dirigido a familias y que, bueno, pues cuenta con varias ediciones. Actualmente está la segunda, pero en septiembre saldrá una tercera, por si se lo queréis recomendar a las familias, donde está muy centrado en lo que son los riesgos y las ventajas de las tecnologías. Y otro curso que está siempre abierto, que es el de Tecnología de Autismo, las mejores apps a fondo, donde cada semana sacamos un vídeo en el que analizamos muy a fondo una aplicación. Son vídeos de 10-15 minutos donde vamos viendo pues, la funcionalidad con la que cuentan diferentes aplicaciones y experiencias concretas de uso que conocemos con esas aplicaciones, pues, para que cualquiera pues, pueda saber un poquito más y aprenderlo pues, en un corto periodo de tiempo. Ese otro curso, como os digo, está siempre abierto y cualquiera se puede matricular. Y eso sería todo por mi parte. Tenemos tiempo ahí para preguntas. Nos quedan 10 minutillos. Gerardo, me ha gustado mucho. Bueno, porque además muchas de las cosas bueno, yo ya te había oído y este año al inicio del curso con nuestras familias en la escuela implementamos muchísimo, ¿no? Y todas esas pautas que has ido comentando, súper importantes. Y bueno, tuve la suerte de poder apuntar a unas cuantas familias al curso este de Orange y la verdad es que están súper contentas. Muy chulo, hay unas recomendaciones muy buenas y se hace todo como muy sencillo y esas pautas siempre ayudan un montón, ¿no? A luego en casa la intervención que ellos pueden hacer. Mira, ¿cuáles eran los otros cursos? Preguntan. Sí, mira, voy a coger los enlaces y Vale, sí. los copio ahí directamente porque están... Si no estáis matriculados al curso de aula virtual, bueno, desde la plataforma de Orange Digital Center os registráis y desde allí tendréis acceso a todos los cursos. Hay algunos que ya están, o sea, lo que comentaba Gerardo, el de 52 apps sí que está abierto todo el año y te puedes matricular sin ningún problema,
pero el de familias es como aula virtual, que sale, bueno, ahora ha salido la edición, la segunda y la tercera creo que saldrá en septiembre, Sí, eso es. ¿no? Sí, Y de este primero que he familias también. puesto en el chat es el de tecnología de autismo en familia, que ese ahora mismo está cerrado porque Ah, está en marcha, pero bueno, ese habrá otra en septiembre, sí. Y ahora voy a buscar el de las mejores apps a fondo, que este es un curso que tenemos siempre abierto, ya tenemos 700 y pico matriculados y la verdad que, pues bueno, es muy cómodo para aprender porque, bueno, pues cada uno va viendo los vídeos que le puede interesar, de las aplicaciones que le pueden interesar y no sé si lo he llegado a copiar. Vale, sí, es el que acaba, sí que lo he puesto, ¿no? sí, sí, está ahí Vale, puesto. sí, sí. Vale, entonces, bueno, ahí podéis encontrar, son además cursos completamente, tanto el de tecnología de autismo en familia como el de las mejores apps a fondo, completamente basados en vídeo. Todos los contenidos son vídeos donde pues se va enseñando una aplicación y estamos, pues, somos a lo mejor como 15 profesores diferentes que vamos interviniendo en diferentes aplicaciones y vamos, pues eso, mostrando la app de una manera muy, muy práctica. Es como un repositorio. La verdad es que yo el otro día estuve chafardeando la de Decide, que hacía tiempo que la tenía como medio olvidada y digo, ostras, hay que recuperarlo. Son vídeos cortitos, está bien. Gerardo, preguntan si se puede visualizar el vídeo más tarde de esta sesión. Yo sé que lo Sí, colgamos en aula virtual, pero no sé si está en... sí, se cuelga en aula virtual y se colgará también, lo que pasa es que ya será la semana que viene, en la misma página donde os habéis matriculado el webinario, que esa página se queda abierta. Eh, a ver si la encuentro, os paso el enlace por si lo queréis compartir con alguien, la misma donde os habéis matriculado, que es esta de aquí. Vale. Ahí cuando entréis a partir de la semana que viene, no sé si será el lunes o el martes, pero ya en lugar de la imagen que aparece, aparecerá directamente el YouTube con el vídeo de la sesión de hoy. Si se ha grabado correctamente. Nunca hemos tenido problemas, confío que tampoco. Seguro. Hoy no. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir terminando. Yo creo que sí que es viernes y así empezamos ya el fin de semana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, que vaya bien. Gracias por estar aquí.